Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a este último encuentro del ciclo de charlas literarias Cultura y Verano, actividad organizada por el Centro Cultural Placilla y que se inscribe dentro del plan de gestión financiado por la línea de apoyo a espacios culturales del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este ciclo de charlas ha sido presentado los días martes y jueves de enero a las 18 horas por Facebook Live del Museo Histórico de Placilla. Para hacer un recuento de estos encuentros, les informo que el martes 19 iniciamos con la presentación del libro Valparaíso en 1905, la viruela que arrasó la ciudad, a cargo del periodista Andrés García Lagomarsino. Posteriormente, el jueves 21, siguió el turno con el escritor Marcelo Mellado, con su presentación Vecinos o Lectores. Marcelo Mellado, presentación de un autor territorial. Y el martes 26 tuvimos al doctor en biología, Cristian Atala Bianchi, con la presentación de su libro ilustrado para niñas y niños titulado 10 cosas increíbles sobre las plantas que probablemente no sabías. Todas estas presentaciones las pueden ver en nuestras publicaciones aquí mismo por la fanpage del museo y en nuestro canal de YouTube Centro Cultural Placilla. En esta última tarde estaremos conversando con el escritor Carlos Tromben, periodista e ingeniero comercial, autor de la trilogía de las novelas Huáscar, Balmaceda y Santa María de Iquique, y de los libros de investigación periodística Pescado Rabioso y Crónica Secreta de la Economía Chilena. Además, es profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile. Guiará esta conversación Daniel Castillo Molina, joven historiador local, voluntario del Museo Histórico de Placilla y recreador histórico del grupo Aconcagua Recreación e Investigación Histórica. Daniel además es candidato al magíster en Historia por la Universidad de Valparaíso. Así es que a continuación los dejo con nuestros protagonistas en esta charla. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pamela. También agradecer a Carlos que está con nosotros ahora. Bueno, yo creo que hay harto que hablar en este momento y esperemos alcanzar a poder contestar todo y poder responder al fin y al cabo tantas preguntas que se pueden sacar a través de la figura de Balmaceda, porque no sé si te pasó, Carlos, por ejemplo, de que yo en lo personal, cuando me tocó investigar a la figura de Balmaceda, lo sentí como una de Fénix, porque desde 1891, desde el momento de su muerte, va naciendo, nace en el pueblo, por ejemplo, nace la figura política, también puede nacer en 1950 la figura económica que se adscribe mucho más a un marxismo clásico, por ejemplo. Ahí pienso en Hernán Ramírez Necochea, por ejemplo, y después cae al olvido Balmaceda, pero sigue vivo, porque en 1990 vuelve a nacer a través de estudios históricos y hasta el día de hoy es una figura que se mantiene viva en el inconsciente colectivo, y tanto en un ámbito histórico como en un ámbito literario y un ámbito casi teatral, y en la misma poesía. No sé si sientes, Carlos, que con tus textos, con tu texto de Balmaceda, este mito de Balmaceda sí se perpetúa, y por qué se perpetúa al final. ¿Qué crees que es interesante en su figura? Bueno, Daniel, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias al Centro Cultural Placilla, al museo y a la comunidad de Placilla. Escenario, ¿no es cierto?, escenario del desenlace trágico entre Placilla y el Palacio de la Moneda de la historia de José Manuel Balmaceda y su gobierno. Es una pregunta que tiene muchas dimensiones, ¿no? ¿Por qué Balmaceda tiene este periplo histórico tan complejo de cuando fue derrocado, porque en rigor fue derrocado, ¿no? Por un alzamiento cívico-militar, naval-militar, por llamarlo así. En ese momento, en el momento de su caída, en agosto, el 28 de agosto de 1891, era una figura bastante impopular en ese Claro, sí. momento, ¿no? Había un odio hacia Balmaceda que se transmitía a través de la prensa opositora clandestina en ese momento, pero también a través de un sustrato popular muy importante, como eran los cantores, los payadores, ¿no es cierto?, en esa época, una época previa a todo lo tecnológico que conocemos, la única tecnología que existía era el telégrafo,
¿no? Previa, me refiero a las redes sociales, se repartía, se distribuía, se difundía el odio hacia Balmaceda, el tirano, el dictador. Y existen coplas que han quedado y décimas anti-Balmaceda. Y tal como Y tú mira, señalas, ahí era un punto súper interesante para apoyar lo que dices. También hay que entender que la batalla de Concón y Placilla, el ejército balmacedista, a diferencia de congresista, tiene una cantidad tremenda de deserciones. sí, Por la misma gente popular no se sentía conforme luchando por Balmaceda. Y hay que preguntarse por qué pasaba eso también. claro. Porque, ¿por qué la paya? ¿Por qué la gente popular estaba en contra de él? Y hay que entender por qué Mm, en ese periodo, para que el ejército balmacedista creciera tan notablemente, ocurrió la llamada leva forzada. O sea, correcto, muchos claro. combatientes balmacedistas que combatió en Concón y en Placilla fue enganchado a fuerza en el campo, se le entregó un fusil y fue ya, anda a valerte por las tuyas. Claro, claro. Entonces, como dices tú, justamente hay una animadversión grande hacia la figura de Sí, Balmaceda, sí. enorme de la clase popular, pero eso en el periodo como que no se toma en cuenta. Y recién tomado en cuenta muy actualmente, con la historiografía actual, con la historiografía social, se da cuenta, sobre todo con una historiadora que se llama Micaela Navarrete, Ah, de, mira. que sacó un texto, Balmaceda, Poesía Popular, en donde se ven por primera vez estos rasgos de una animadversión del Mm, pueblo hacia Balmaceda, así historiográficamente hablando. Entonces es interesante cómo todos estos puntos después de tanto tiempo se van conjugando mm. y van dando un entendimiento distinto a la figura. Hay muchos factores, ¿ah? El factor de la leva forzosa, uno de ellos. Otro es que la Balmaceda, pese a que era un católico observante, había tramitado las leyes laicas como ministro del Claro, Interior de Santa María, y eso le ganó la animadversión de los sectores más religiosos, ¿no? Del Partido Conservador. Había una parte importante del mundo popular, tenía todavía esta identificación con el patrón. Cuando el patrón era antibalmacedista y tachaba al presidente de anticristo, de enemigo de la religión, de la Virgen y de Jesucristo, el sustrato popular también empezaba como a decir, bueno, en realidad el presidente es un anticristo, no, es enemigo de la claro. Virgen. Había muchos elementos simbólicos en juego ahí. Ese, Y insisto, también que él había era mucho analfabetismo en ese periodo. pero tremendo. Entonces, pero tu pregunta original era, ¿por qué reemerge? Claro, Vuelve, se levanta como ave fénix de la ceniza, Balmaceda. Yo creo que hay dos factores, o sea, más de uno. Uno es que también en un pueblo cristiano, católico, la culpa tiene un rol. Y de alguna manera ese anticristo pasa a ser Cristo, porque se sacrifica, es humillado, es arrastrado por el lodo de la ignominia. Hay un vía crucis de Balmaceda, de su familia, de todo lo que él hizo, ¿no es cierto? Una vejación de su apellido y de su familia, ¿no es cierto? Tan brutal que en algún momento hay una operación psicológico colectiva inversa. Él es el Cordero de Dios, ¿no? Por entrar en ese ámbito de la religión. Después hay otro que podríamos llamarlo el psicoanálisis, ¿no? Freudiano, ¿no? El psicoanálisis te dice que las teorías que existían, ¿no es cierto?, en el tiempo que desarrolló Freud, ¿no es cierto?, que la horda, la tribu original humana, o primate, ¿no es cierto?, en algún momento se rebeló contra el padre. El padre, el patriarca, era eh, el macho alfa, ¿no es cierto? Y los hijos y los sobrinos se rebelaron contra este macho alfa y lo mataron, el asesinato del padre. Y después viene la culpa, ¿no? Por haber matado al padre. El presidente de la República de Chile es el padre de la República, tiene unas atribuciones gigantescas, ¿no? En esa época y hoy en día con la claro. constitución presidencialista, entonces el presidente no se puede tocar al presidente. Y en esa época se tocó, no solamente se le tocó al presidente, se lo derrocó, se lo vejó, se lo arrastró por el lodo, como decía. Entonces, hay una Y tuvo que operación de terminar culpa suicidándose. y termina como dándose la vida y dejando unas cartas muy emotivas, ¿no? Claro, mira, y en ese sentido también es interesante respecto a lo que dices, que hay un historiador que ahora se me va el nombre, que toma un texto, parece que es Julio Pinto, que toma un texto de 1910, 1920 en el norte, en donde se dan cuenta de que hay altares a Balmaceda,
Pero ¿por qué es interesante esto? Porque en la zona norte, en 1890, un año antes de la guerra, ocurrió una gran huelga, la gran huelga del norte, que ocurrió en Iquique, en donde Balmaceda la reprime Dureza. con sangre y fuego, con sangre y fuego. Y a principios de la guerra civil, en enero, si mal no recuerdo, también Balmaceda hace una matanza en una oficina en Iquique, se llamaba Ramírez la oficina, generando la animadversión aún más del pueblo en plena guerra, en plena guerra. Y por eso la gente del norte combate con tanta vehemencia por el Congreso. Correcto, claro. Pero hay que entender cómo después de, en un tiempo relativamente corto, esta misma gente que está con una sangre en el ojo terrible hacia Balmaceda, por eso van a combatir a miles de kilómetros de distancia al sur, poniendo en riesgo su vida, que es algo no menor, para que después le hagan altares. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se genera este cambio tan radical en una figura en tan corto periodo de tiempo? Claro. También hay otra explicación que también se le leía a un historiador cuyo nombre también, bueno, la pandemia, que los años posteriores a Balmaceda, los años en que se asentó el poder oligárquico en Chile, el parlamentarismo, ¿no es cierto?, fueron años de fuerte estancamiento del salario popular y de una alza sistemática en el costo de la vida. Claro. A partir del gobierno de Jorge Montt, ¿no es cierto?, el almirante Jorge Montt, sobre todo el posterior, que me parece que es Errázuriz Sañartu Echaurren, no, el hijo. El Errázuriz que viene después, es Echaurren, me parece. Viene un encarecimiento del costo de la vida brutal, que después se va a trasladar a la cuestión social, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces Claro, sí. empieza a decirse, oye, pues si en la época de Almacea las cosas no eran tan caras, en la época de Almacea no nos trataban tan mal a los trabajadores, era en la época, entonces también, cierto o no, si la percepción la percepción humana y la percepción colectiva, la construcción colectiva de conceptos, contenidos, recuerdos, es muy peculiar. Entonces, por eso hoy en día decimos, las jubilaciones antes eran mejores que ahora. Es tan así, hay que tener cuidado, ¿no? Pero entonces la gente empezó, y sobre todo el mundo popular, a decir, pero si en la época del Almaceda no era tan mala, ¿no? Y ahora nuestros salarios se encogen, nuestro poder adquisitivo es la cuarta parte de lo que era en el tiempo de Almaceda. Se Pero, suma que, sí, mira, ahí es un tema interesante que mencionas. Entonces, ¿se puede decir de que Balmaceda renace en tiempos de crisis? Según sí, tu perspectiva. podría ser, claro, podría ser que el balmacedismo simbólico, porque después viene un balmacedismo político que se llamaba el Partido Liberal Democrático, ¿no? Que era un partido súper oportunista, podríamos llamarlo populista, de centro derecha, algo así, Claro, pero de un hecho, en partido, el se llamaba Partido Balmacedista, claro, como para tomar este recuerdo. claro, y que su emblema era Balmaceda, y los elementos de la Carta de Balmaceda, la Carta del Testamento Político, siempre estaré junto con ustedes, o sea, una cosa, eh, eh, el pueblo chileno tiene una cosa muy peculiar con la muerte, ¿no? De ahí también la devoción que hay hacia Emilio Dubois, los condenados a muerte, los ejecutados, las animitas. Entonces Balmaceda entra en un espacio metafísico, religioso, popular, ¿no? Muy peculiar. Y después, como tú decías, esa es la primera operación, el balmaceísmo político que ocupa un lugar en el electorado, importantísimo, ¿no? Entra el balmaceísmo político en la época del parlamentarismo a ocuparse de un 18% del electorado. Ya. Entonces, eran los tipos que eran fundamentales para hacer alianzas políticas. Y se vendían al mejor postor, no tenían ningún escrúpulo en aliarse con la Unión o con la Alianza, que eran las dos coaliciones móviles que existían. Les daba lo mismo, con tal de que tuvieran Hay un punto interesante ahí porque me acuerdo de un historiador que se llama Julio Pinto, justamente Julio Julio Pinto, Pinto. que hace un trabajo tremendo del norte y toma la figura de Alessandri, por ejemplo, y Sí, toca todo el contexto del balmacedismo, de todo este levantamiento social que se producía en el norte a raíz de la cuestión social. Y acá aparece un personaje muy importante para la izquierda que se llama Luis Emilio Recabarren,
que es el fundador del Partido Obrero Socialista, posterior Partido Comunista, que hizo todo su movimiento político en el norte de las salitreras. Pero, a pesar de todo el movimiento que hizo, seguía ganando el balmacedismo. Sí, ganaba, claro, el norte ganaba. Esta misma gente que se habían agarrado a muerte en el sur. Entonces, es algo súper interesante como estas figuras se van manteniendo con tanta fuerza a pesar de que puede haber otra persona que en su momento, que en su contexto te hayan dicho, ah, pero acá hay un camino distinto que puede ser mejor para usted. No, el recuerdo de Balmaceda está vivo y presente y es un factor sumamente poderoso al momento de generar debates públicos. Claro, exactamente. Eso empieza a producirse. Después también estaban las obras de Balmaceda, las obras de infraestructura que hizo Balmaceda. Después se empezaron a poner en valor dichas obras. Solo el viaducto, que es la más espectacular, pero sino que el liceo acá, el liceo acullá, ¿cierto? Una expansión bastante contundente de la infraestructura pública. Y después viene esa mutación del balmacedismo que se bifurca en dos herencias totalmente distintas, políticas, ¿eh? Seguimos hablando de herencias políticas. Una sería la democracia cristiana, porque en rigor ideológicamente hablando, Balmaceda era un social cristiano, que desde el sentido de justicia del Evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto? Él trata de hacer algo, un cierto nivel de redistribución económica, muy, muy modesto, pero para la época importante. Y el otro, como tú dices, la izquierda. Claro. La izquierda se siente, reivindica a Balmaceda como un reformista, una especie de proto-reformista, que se enfrenta al imperialismo foráneo, a las saliteras de North, ¿no es cierto? E intenta grabar con un impuesto en beneficio de la nación esta actividad extractiva salitera. Entonces, inglesa, aunque no era lo único, no era lo único, pero la historia que registró como los malos de todo esto los ingleses. También había alemanes, españoles, franceses, había de otras naciones. Entonces, esa, a mí, en mi opinión, es un poco un pie forzado, porque en realidad Balmaceda nunca quiso alterar, no estaba en su visión del mundo una reforma de las estructuras económicas del Estado. Eso si bien un gravamen al salitre era algo importante, pero tampoco era una gran, como sería después, no sé, Salvador Allende, ya, estatización de las empresas. Eso sí que era bien potente y cataclísmico. Lo de Balmaceda era bastante moderado. Sin embargo, la izquierda se inventa un poco un Balmaceda de izquierda, creo yo. Exactamente. Y también eso te va generando esta figura, que está la figura del presidente mártir, el presidente que se sacrifica por ganación, para ganación, que es una figura que se perpetúa de un historiador, ministro de Balmaceda, que se llama Julio Bañados Espinosa. Él es uno de los primeros que toma esta imagen de presidente mártir y la tira a la posteridad, porque Bañados Espinosa es un profe de historia, tiene una metodología decimonónica con temas de fuentes, todo, pero te genera esta figura de presidente mártir, el presidente que se sacrifica por el país y por los amigos. Entonces, la izquierda toma esta figura de presidente mártir y justamente como dice Carlos, le da este enfoque de lucha contra un imperialismo, contra una oligarquía que intenta detener el país. ¿Y cómo intenta fundamentarse esta figura? A través de la economía, a través de ver a Balmaceda como un constructor de ferrocarriles, como un constructor de educación, como generar esta distinción con la iglesia que era retardante para el conocimiento en ese periodo. Eso se pensaba. Y en ese sentido, como dice Carlos, sí, Balmaceda hizo eso. Balmaceda intentó llegar un paso más adelante, pero tampoco es el único, ni mucho menos el primero, porque Chile estaba en un periodo de modernización en ese contexto porque estaba ingresando mucha plata por el salitre. De hecho, de 1890 al primer décimo del siglo XX, 1910 por ahí, ingresó una cantidad inmensa de plata que todo el ferrocarril, por ejemplo, fue hecho en su mayor parte por plata del salitre. Por dar una... El salitre era como el cobre de Chile. Solamente la enorme diferencia es que en ese periodo Chile tenía el control casi absoluto del salitre. No había en nadie ningún más, otro país había más que acá.
Entonces, era una cantidad tremenda de plata que estaba ingresando constantemente, y se toman de aquello. Pero tampoco es un cambio tan crucial como se intenta ver en la historiografía marxista, No, no, no. marxista de Necochea, Julio César Jovet, por ejemplo. Mm, No es mm. algo tan profundo como lo hacen ver ellos. Y obviamente nos tocan el tema popular, que es un tema fundamental, que es algo que se tiene que tocar. Mm. Sí, sí, efectivamente, y esa es la riqueza también, la riqueza del personaje, ¿no? Que de alguna Claro, manera, hay un cierto punto que Balmaceda es medio críptico, es medio enigmático, es un hombre difícil de decodificar, es un idealista hasta cierto punto, es un pituco soberbio también, un hombre altanero, un hombre así como claro. que cerrado, un hombre cerrado, un hombre interiorizado, un hombre que de pronto se entusiasma, pero después está muy deprimido, muy para adentro, la tragedia familiar de la muerte de su hijo, una serie de circunstancias de su vida que lo hacen como perder un poco la brújula política, cuando tenía que estar más atento a las señales, él se va metiendo en problemas, se va metiendo en un callejón sin salida político, no logra usar su poder para darle a cada facción lo que necesita. Eh, era un hombre que terminó peleado con todo el mundo, salvo con un grupo pequeño de personas muy leales a él, como Julio Vallados, como los militares Orocimbo Claudio Barbosa, Vicuña, Simbo claro, Barbosa, sí, al Alcerre, Serra, un núcleo muy pequeño de colaboradores leales. Entonces, por eso es un personaje shakespeariano, trágico, enorme, contradictorio, eh, cuyo dolor, a nosotros, al lector contemporáneo, el dolor, la pérdida la tragedia de la familia Balmaceda también a nosotros nos conmueve, ¿no es cierto? Empatizamos con esa familia devastada, ¿no? claro, Devastada. mira, acá ya entrando un poco más al texto, porque en el texto de Balmaceda que escribe Tromben se toma del día 17 de agosto al Mm, 19 de septiembre de 1891. Para los que no conocen mucho la historia, esos días, ese mes, mejor dicho, es uno de los meses donde se sella la guerra, mm, donde se sella la guerra y Balmaceda se suicida el 19 de septiembre. O sea, Carlos, tú tocas los momentos más, mm. donde pasan más cosas, más vibrantes de la guerra civil. Y en ese sentido, te pregunto, ¿cómo crees, o si al momento de hacer tu texto, te sentiste parte o sentiste como el temor que pudo haber tenido Balmaceda en ese periodo de tiempo? Porque acá cuando me tocó investigar este periodo, habían momentos, por ejemplo, el 28 de agosto, cuando Balmaceda estaba en la Moneda y le llega la noticia de la derrota. Cuando le llega esa noticia que el telegrama está, es como que todo lo que no tenía que pasar, pasó. Mm, Lo peor que te pudo haber pasado, pasó. Y lo tienes en tu mano y no hay nada que hacer. Entonces, ahí personalmente siento es como, ¿y mm, si me hubiera pasado a mí? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? mm. ¿Qué hago? Ya no hay nada que hacer, perdiste una guerra y no tienes nada que hacer. ¿Lograste sentirse como inmerso en el personaje cuando Mm. escribiste? Sí, bueno, yo trabajé con varias fuentes, ¿no? De, de- de memorialistas que estuvieron en los hechos, ¿no? Sí, Eh, acá tengo eh, a Julio Bañados Espinosa, Emilio claro, Rodríguez Mendoza, Eloy Caviedes, por ejemplo, que fue periodista del Mercurio, claro, corresponsal de guerra, y Mario importante. Valdés de Jara, Estanislao del Canto, que son personajes ya de un lado más congresista. Sí. Entonces, en ese sentido, teniendo tantas visiones, que eso es algo muy rico de la historia, que no hay una visión única, sino que todos te dicen cosas distintas dentro de su punto de vista, sobre todo en este periodo, que es un tema muy rico, muy interesante de investigar, la riqueza de la historia. ¿Qué sentiste? ¿Cómo viste la figura de Balmaceda representada? ¿Sentiste que la representaban bien? ¿Sentiste que te Mira, sentiste frente a un ser humano como tú o sí, como yo? sí, mira, por ejemplo, el Balmaceda que describe Estanislao del Canto es uno, completamente distinto al que construye Emilio Rodríguez Mendoza. ¿Por qué? Porque Emilio Rodríguez Mendoza es un miembro de la Guardia,
Claro, Supongamos, por hacer el paralelo, no es lo mismo, pero es como un gap de Allende, ¿no? Está en la moneda y es parte del aparato de protección, seguridad del presidente en la moneda. Entonces él está claro, en la moneda y se cruza muchas veces con Balmaceda. Lo ve desde el patio de los Naranjos, que está arriba en los pasillos, lo ve que se asoma, y tiene observaciones de que son tan verosímiles, porque claro, el Estanislao del Canto lo escribe desde no sé si la palabra es el odio, ¿eh? Pero el desprecio, o también justificar su propia postura. En cambio, Emilio Rodríguez, que es parte de Los Derrotados, cuenta cosas muy sabrosas, detalles muy lindos. Así, por ejemplo, el día del desembarco de las tropas del Congreso en Quintero, cuando se conoce la noticia en Santiago, empiezan a llegar los ministros, empiezan a llegar las autoridades militares, entonces él está viendo todo eso desde abajo. Oh, llegó este. Entonces, todos los guardias dicen, oh, mira, aquí llegó Alcerra, llegó Julio Bañado. Y nota, por ejemplo, se cruza en un pasillo con y nota que no se afeitó. mm, Dice, Balmaceda estaba ese día vestido de tal manera, con un cuello almidonado, y a pesar de ser un caballero tan elegante y tan prestante, ese día no se había afeitado, porque la situación era tan tensa, que no había tenido tiempo de hacerse esa rasuración ¿no es cierto?, lenta que se hacía antiguamente con la navaja de afeitar, no había tiempo, y se levantó nomás, sin bañarse, sin nada, entonces se veía ajado, se veía desprolijo, su apariencia física. Yo encuentro que ese testimonio tiene que haber sido verdadero. No creo que él haya inventado eso, ¿no? Mira, ahí para aportar lo que dice, Emilio Rodríguez Mendoza escribe dos textos. Escribe respecto al mismo periodo. Uno se llama Como si fuera ayer, que es Mm, el primero que escribe, y después escribe Los últimos días de la administración Balmaceda, que ujú, los son de la misma mano y son muy similares. Y lo rico que tiene Rodríguez Mendoza es que él sabe que está en un periodo, que está en un momento histórico. Él sabe que lo que está pasando le van a preguntar, que es un momento que va a quedar en los anales de la historia por los siglos de los siglos. Por eso lo estamos hablando ahora, por oh, ejemplo. pero claro, claro. Y achuntó, supo lo que estaba haciendo. Y lo que hace Rodríguez Mendoza es que él, consciente de que estaba en un momento histórico, él escribe en el mismo momento. Él Toma estaba nota. con hojas de papel Mm, en un cuadernillo escribiendo, oh, viva Balmaceda, Balmaceda estaba así, Balmaceda estaba acá, así que es una fuente histórica realmente útil y realmente, como dice, y copiando la palabra de Carlos, sabrosa al momento de investigar, mm, mm, porque te dice muchas cosas, te dice demasiadas cosas que justamente son totalmente verosímiles y mm. ayudan a entender que Balmaceda es un ser humano como cualquier otro, que no se afeita porque estaba quedando la escoba en el país, que estaba corriendo, estaba recibiendo a las personas que llegaban, preguntándole qué sé yo cuántas cosas, entonces da una Claro, mirada totalmente distinta. Y eso es lo interesante de esta pregunta, porque uno va claro, sabiendo muchas cosas, muchas cosas. claro. Por ejemplo, Emilio Rodríguez recoge el habla popular, los garabatos, cómo la gente hablaba en esa época, algunas palabras todavía siguen vigentes, otras no, otras pasaron de moda, cómo era la moneda, ¿no? Dónde estaba el telégrafo, Claro, eh, todo un detalle doméstico de la moneda, las noches que tienen que pasar esa semana, que clave entre Concón y Placilla, cómo duermen los guardias, así, agosto hace frío todavía en Santiago, entonces él va describiendo todo eso. Eh, Estanislao del Canto, a mí también me gustó mucho su testimonio, porque Estanislao del Canto representa cierto prototipo militar chileno que es muy irónico, casurro, medio manipulador, muy inteligente, ¿no? El Canto era inteligente, era macuco, ¿no es cierto? Y describe la interna del antibalmacedismo, ¿no? Y describe unas internas sabrosísimas, desclasifica las peleas con Körner, por ejemplo, que se odiaban, claro, ¿no? O sea, una totalmente. vez se agarraron a combo en plena campaña, se iban a agarrar a combo los dos, ¿qué tenía Alemán? Y los tienen que separar porque decían, Claro. ¿qué Miren, sabéis vos? contexto histórico. Eso pasó el día 23 de agosto, cuando se iba a intentar hacer un combate hacia Viña del Mar. Pero resulta que ese combate desde un punto de vista militar era lo hacía si perdía la guerra. Porque Estúpido, los claro. balmacetistas estaban en actual Cerro Castillo, ahí había un fuerte, por eso se llama Cerro Castillo, porque había un fuerte, y las tropas balmacedistas estaban atrincheradas
en la línea del tren, en el corte, que es donde pasa Avenida Viana con Avenida, se me fue, Avenida Viana con Avenida Álvarez, ¿no? Álvarez. Claro, sí. Por todo ese sector, apuntando hacia el sur, hacia Valparaíso, porque el camino real, el camino que conectaba con Valparaíso, pasaba por Agua Santa. De hecho, uno sube por Agua Santa, por Recreo, y hay parte donde todavía se llama Camino Real. Parte de la historia, detalles chiquititos, pero están ahí. Y la línea de defensa se tomaba desde el corte de terreno hasta la antigua Craft, la azucarera de Viña. Ahí estaba. Y si tú hacías un ataque a través de 15 Norte, a través de Las Salinas y a través de Miraflores, porque ahí se pusieron los 3 puntos, era un desastre, porque las tropas estaban demasiado bien atrincheradas. Pero Corner decía, hay que atacar, hay que atacar, hay que atacar, hay que atacar. Y resulta que la batalla es en la madrugada del 22 de agosto, del 23 de agosto, los generales del Canto y este hombre, ¿cómo se llama? El de la segunda brigada, que era hijo de Balmaceda, que era hijo de José Francisco Vergara. Vergara, perdón, Álvarez. Salvador Vergara se llama, Salvador Vergara. Sí. Deciden, no atacamos porque es un desperdicio. Claro. Queda la escoba después, Claro. queda la escoba, porque desobedecen al oficial superior. Claro. Porque ellos, a pesar de pensar que es una mala idea, da lo mismo, estás en el ejército, el oficial superior manda y tú tienes que obedecer, así que anda. No lo hicieron y quedó la escoba en el ejército. Quedó la escoba, así como se lo imaginan, se agarraron a garabatos, se agarraron casi a combo. Y de hecho los mismos soldados estaban nerviosos por eso. Porque hay un testimonio de un soldado que se llama Ricardo Cox Méndez, teniente del regimiento Esmeralda 7 de línea, congresista. Dicen que los soldados sentían de que la cabeza lúcida que le había dado la victoria en Concón se había perdido y estaban todos muertos de susto. Y cosa que se mantuvo hasta el final. Por ejemplo, como detalle chiquitito, después de la batalla de Placilla, a la intendencia llegan dos mitines para pedir la rendición. Uno de Estanislao del Canto, que llega primero, y otro de Corner, para pedir los dos rendición. ¿Y por qué pasó eso? Porque nos habían avisado, porque se llevaban mal. Entonces, ¿verdad? Que te va haciendo entender la historia. Claro. Porque son seres humanos. Así que hay harto que decir respecto a ese punto. Sí, sí, sin duda. ¿Qué más habríamos de Julio Bañados, que también tiene... Julio Bañados. Eloy Caviedes. Eloy Caviedes. Sí. Y Ismael Valdés Vergara, claro. que también tenía un odio parido a Balmaceda. Ese es más o menos el conjunto de crónicas directas con las que yo trabajé para la novela. Después están todos los elementos gráficos, fotografías que existen todavía, las pocas que existen de las batallas. El Santiago y Viña del Mar, Valparaíso de la época también. Existen diarios, periódicos que estaban disponibles antes de la pandemia en la Biblioteca Nacional, ahora tienen acceso a los archivos por producto de la pandemia. Entonces, toda esa combinación de materiales fueron los que dieron vida a la novela. Y lo otro es el testimonio de este marino balmacedista que estaba comisionado en Francia para traer a los acorazados nuevos, los que se estaban haciendo en Francia, y que Francia nunca los despachó porque había una labor de sabotaje o de espionaje antibalmacedista. Este marino se llama, se me fue el número, que está en la novela, y él escribe sus memorias, también yo la accedí a ella, y cuenta cómo la embajada chilena en Francia era un hervidero de espías antibalmacedistas, y que el embajador remaba para el otro lado. Entonces, cuando él trataba los acorazados estaban listos hacía meses, pero los sindicatos de los astilleros parece que estaban medio coimeados, y uno de los acorazados lo hicieron como embancarse a propósito, retardando y dilatando aún más su salida hacia Chile, porque habían inclinado la balanza probablemente la balanza de la guerra en el mar, ¿no? Solamente hubo una batalla, la de Caldera, y con eso, con la primacía de la armada
congresista se habría visto, digamos, puesta en entredicho Bien, si hubiese llegado a tapada, Somacorazao. Era muy tapada. moderno. De hecho, por eso, entre otras razones, fue la razón de por qué el ejército congresista desembarca en Quintero en agosto, Mm, porque temor, se claro. demoran más. Mm, Primero, Balmaceda deja su cargo, porque Balmaceda iba a dejar el cargo el 18 de septiembre del 91. Ahí claro. volvía a ser ciudadano civil, lo asumía Claudio Vicuña, que era un presidente electo que nunca tomó poder. De hecho, es el único presidente electo que nunca ha tomado el cargo en la historia completa de Chile. Y segundo, porque llegaban los barcos. Así que perdían por los dos lados. Primero, se te caía la causa, y segundo, perdía la guerra de una forma desastrosa. Y eso Claro. también es un punto que ayuda a entender la historia, porque Mm, todo está conectado, todos son como telarañas que se conectan, mm, donde un punto te salta a otro, otro punto te salta a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y te da a conocer un acontecer distinto, porque, y yo creo que cuando hiciste la investigación te diste cuenta de eso, porque todos te dicen cosas distintas, pero que todo se une en un momento, sí, no se da cuenta, pero todo se une. sí, sí. Sí, exactamente, que el rol que cumple cada cual en este drama, ¿no? Porque al principio, en estos momentos tan recargados, en los momentos recargados de la historia, los protagonistas no saben cómo van a terminar las cosas. Claro. Nosotros sí sabemos, terminó así, pero ellos, ¿qué viene del otro lado? No lo saben. Podrían haber perdido la guerra los congresistas, podía haberle salido todo mal, el desembarco pudo haber sido un desastre, la organización de las tropas de Balmaceda pudo haber sido mejor, digamos, un tema de timing, ¿no es cierto?, de logística, de decisiones, ¿no? Siempre la fortuna estuvo de parte de ellos y no de Balmaceda. Balmaceda tenía como una nube negra encima, ¿no? Y eso fue trágico para tantos miles de compatriotas que murieron en esta terrible guerra. Y mira, y en ese sentido, porque hay que entender de que la guerra civil del 91 no solamente es un conflicto a gran escala en nuestra historia, sino que es el conflicto interno a gran escala más grande y mortífero que haya existido en toda la historia. Ni la guerra del Pacífico tuvo tantas bajas humanas ni tanta destrucción como la guerra civil de 1891. Se dice, por ejemplo, la guerra civil tuvo aproximadamente 10.000 muertos. La guerra del Pacífico tuvo 9.000, 9.500 muertos. La diferencia es que en la guerra del Pacífico hubieron 9.500 muertos en los tres bandos juntos. Claro. Acá hubieron 10.000 solamente chilenos. Sí, Solamente sí. chilenos. Y en poco Entonces, tiempo, en muy poco tiempo, además, en muy la poco guerra del Pacífico. tiempo. 3 años. En muy poco tiempo. Sí, 4 años. Acá Entonces, 8 días, por lo menos 8.000 bajas. mm, En 8 días. Es una cantidad estratosférica para un país de 2 millones de habitantes, donde había habido una guerra anterior y habían habido pandemia de cólera, mm, de tuberculosis, que son temas que no se conversan, pero que están ahí. mm, Es una cantidad abismal de bajas humanas. sí, sí. Sí. Donde, dale, ¿ibas a decir algo, Carlos? No, me acordaba también de las crónicas de que aparecen en los periódicos en los días posteriores, los periódicos porteños, ¿ah? Como Bien, la campaña final es como la guerra de la quinta región, ¿no? Que pasa claro, la sí. guerra por la región, ¿no? Entonces los periódicos el Mercurio del Paraíso, que se reimprime a una semana después del conflicto, terminada la batalla de Placilla, hay una crónica que va mostrando cómo las quebradas en torno a Placilla fueron quedando salpicadas de cadáveres, de material, ¿no es cierto? Muchos heridos sin más ayuda terminaban desangrando y sus cuerpos eran encontrados días después, Y ¿no? si es que Días eran después. encontrados, deben Y haber sí, cuerpos hasta el día de hoy. hay un llamado que dice, llamamos a los niños a no recoger cartuchos, porque les pueden explotar. Pero los caros chicos, el peluzón porteño, iban, ¡ay, la bala! Y digo, los caros chicos, pues, y empezaban a recoger los casquillos, las balas, y algunas estaban cine todavía. Entonces, hay una serie de llamados del Mercurio a ayudar, a no recoger material, a no aventurarse, porque puede haber material explosivo, nocivo, y eso estamos hablando de una semana después que todavía no terminan
y esto es terrible decirlo, pero así era, de quemar los cadáveres, no sé, con no sé cuántos litros de parafina. 400 litros de parafina. Tengo eso investigado al Ah, tú lo detalle. tienes, tú lo tienes. Pasaron 3 días de la batalla y ellos decidieron detener el tema de la quema de cuerpos, primero porque hacía frío, era agosto, era un agosto muy lluvioso. De Muy hecho, había lluvioso. llovido el 25 de agosto, llovió así copiosamente, quedó la escoba en el ejército. También llovió un poco el 29 de agosto, dicen que cayeron unas pequeñas gotas y decían que hacía mucho frío, así que no había tanto apuro. Pasaron 3, 4 días, se consiguieron 400 litros de parafina con madera y fueron ordenando los cuerpos. Estuvieron como 3, 4 días incendiándolos todos. Y las fosas comunes se puso una cruz y quedó ahí. Pero, Eso sería todo. De hecho, para incentivar a la gente del museo, que va al museo de repente, el museo tiene botones quemados encontrados en las fosas comunes, que fueron ¿dónde estaba la incendiados. fosa? La fosa común habían dos fosas comunes. Una en donde está el bosque de la China, así se llama, de hecho hay un estudio arqueológico de aquello, y otro que estaba cerca del Alto del Puerto, Listo. donde fue agarrado Barbosa y cerca, donde los matan. Barbosa, ahí los destruí, Barbosa, claro. ahí cerca los matan, porque ese fue uno de los sectores más afectados de las batallas, porque hay que entender, no conviene mucho, acá hay que pensar como militar, frío. Uno no tiene que mover los cuerpos muchos kilómetros, si conviene hacer la fogata cerca donde hay mayores muertos. Una ¿Para qué concentración, moverlos ¿verdad? tanto? ¿Para qué moverlos tanto? Hay que pensar fríamente, así se pensó, y por eso las fosas comunes están donde están. También, si se puede hablar de fosas comunes, porque hay que entender esto, hay que matizar harto este punto, porque hay fosas comunes, pero también hay tumbas individuales, porque habían soldados que decían que no, yo no voy a dejar que mi amigo Julio, que murió en la batalla, sea enterrado o sea incendiado como los demás. Le hago una tumba chiquitita, lo cubro y que descanse en paz por el resto de los días. Y también están las tumbas, las fosas comunes de otro tema que no se habla, de los hospitales de campaña Mm, en los campos de batalla. Ahí moría mucha claro. gente de formas más horrorosas. De hecho, hay hay un novelista que se llama Erich María Remarque, que escribió un texto Pues precioso, sí. se llama Así no verán el frente. Mm, Precioso el texto, sí, en sí. donde dice que para descubrir realmente cómo es la guerra, anda a los hospitales de campaña. Ahí está la guerra. Ahí ves los muertos, ahí ves la lucha por la vida. Entonces, son temas que van dando paso a otro entendimiento, otro entendimiento. Por eso es tan importante estos detalles chiquititos que das, Carlos, por ejemplo, porque te van entregando aristas que generalmente no son tocadas. Y en ese sentido te quiero hacer una pregunta súper específica. Mira, yo que vengo de un ámbito ya más académico, de la universidad, he estudiado magíster, siempre hay un debate que me suena que yo no estoy de acuerdo, que es el hecho de que a los escritores como tú, como Baradit, por ejemplo, como Parvex, los miran en menos, porque dicen, ellos escriben historia, pero no son historiadores, Mm. no son historiadores. Y yo digo personalmente que Carlos, que Tromben, Baradit, Parvex, independiente de nuestros esquemas historiográficos que son sumamente cuadrados, cosa que no me gusta tampoco, hacen un bien a la comunidad, porque la comunidad está ansiosa de conocer su pasado histórico. En ese sentido te quiero consultar, ¿cómo crees que son la utilidad de tus textos de historia para el conocimiento del pasado hacia la comunidad? Y si has tenido parte también has sido parte de estas críticas que hace la comunidad de Mira, academia. a mí no me que yo sepa, que yo me haya enterado, nunca lo he sentido en términos míos. Quizás porque yo hago novela y digo abiertamente que mis textos son novelas y que por lo ¿Ya? tanto tienen algún espacio de ficción, ¿no? Hay espacios en mis libros que son ficticios, sobre todo los que tienen que ver con los personajes populares o de la clase media, ¿no? Son personajes inventados en base a también estudios o bibliografía, pero son inventados. Hay situaciones que son ficticias, ¿ya? El caso, por ejemplo, del Balmaceda,
Hay, por ejemplo, un episodio con un tren, en el túnel, ¿no es cierto? De eso no tengo mucha constancia, ¿no? Eh, hay en Julio Bañados hay una alusión a que un tren fue descarrilado por el ejército congresista para evitar que llegara y transportara pertrecho. Pero yo lo usé en otro contexto, lo desplacé en el tiempo, lo usé de otra manera, porque el novelista necesita si bien el novelista histórico se tiene que atener al archivo histórico, también le puede poner cosas entre medio en función de lo que Claro. necesita el relato como drama, ¿ya? Entonces, yo suelo, cuando la pregunta periodística sale a colación, cuánto hay de real y de ficción, yo siempre suelo decir que es 70-30, 80-20, o sea, siempre hay un margen de ficción. Si no seríamos un ensayo, sería un texto historiográfico o sería Claro, un una ensayo crónica, por ejemplo. o una crónica basada en... no, es una novela, ¿no? Es una novela. Ya, y Entonces, no mira, y en tengo- ese sentido, sí, ¿cómo crees que puede ser útil tu trabajo, tu novela, para que la gente que no estudia historia mm, se sienta interesada por el tema? Porque mira, acá me acuerdo, cosa chiquitita, a muchos profesores de colegio, los alumnos le regalan tus novelas, por ejemplo, Balmaceda, Santa María. Conozco a personas que también que saben mucho de historia y que se han puesto a investigar a través de textos así de novelas, por ejemplo, claro, claro. que dan paso a, pucha, ¿qué habrá más allá? Sí, ¿Cómo crees que sí. puede ser el impacto que este tipo de trabajos puede generar en las personas, dicho por ti como escritor, de estos textos en específico? Sí, yo creo que la novela lo que ayuda, volviendo a tu pregunta, la novela Ujú. ayuda a situar a los personajes históricos dentro de la humanidad, así en sus aspectos más pedestres, cotidianos, ¿no es cierto? A insertar al personaje histórico, no el momento que pronuncia su gran discurso, que queda registrado, no, el momento en que está cenando, en su intimidad, con su señora, eh, eh, su, 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 sus padecimientos, sus temores, ¿no es cierto? La vida cotidiana, que también es una rama de la historiografía que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Y cuando tú ves que en realidad en una sociedad como la chilena, hace más de 100 años, existía una distribución del poder y una convivencia de discursos políticos que no es tan distinta a la de ahora, Claro. ¿no? No es distinta, sin duda, pero no es tan distinta. Que hay arquetipos, que hay personajes arquetípicos que ofician en el pasado remoto, reciente y en la actualidad, ofician de la misma manera, ejercen el mismo rol, ¿no? De empujar la historia, de radicalizarla, de conservarla, de ralentizarla, ¿no? Hay personajes que encarnan el cinismo, el oportunismo, ¿no? Y que lo disfrazan de un discurso tal, así, y otros que también son más soñadores, arrebatados, emocionales. Entonces, la novela histórica te ayuda a que el lector se sitúe como si estuviese en un presente. Es, es, es como, es como el texto histórico es como, y con esto no quiero, la historia misma tiene sus técnicas de investigación, Ya, tiene sus metodología. metodologías, Por ejemplo, claro. ahí para apoyar lo que dice Carlos, cosa que se dice mucho en Magíster, el historiador explica, no Mm, cuenta, explica. Y explica, es exacto. una cosa chiquitita, es un adjetivo chiquitito, pero que te cambia radicalmente la forma El de escribir. enfoque, Es claro, un exacto. enfoque totalmente distinto. Entonces, el tema, el tema de traer este pasado vivido, esta otra edad, a un presente en donde tú lo estás viviendo, Claro. ahí está entonces la Yo, riqueza de este tipo yo de siento, trabajo, ¿o yo no? siento que va por ahí. Sí, yo siento que va por ahí, en el sentido, por ejemplo, ya, ¿cómo era Viña del Mar en 1891? Bueno, de tierra, pero existía este edificio, casonas como las que hay en la calle Álvarez, ¿no es cierto? La línea del tren, la bajada de agua, algunas.
muy pocas quedan Muy todavía, pero poco, muy muy poco. pocas, pero había una que otra. Pero era todo así, las fotografías que se conservan, de la estación de trenes, ¿no? Porque ahora el tren va por debajo, pero antes iba por Claro, arriba. No, todos esos detalles, ¿no es cierto? Em, que el lector dice, ah, sí, po, el olor de las calles llenos de estiércol de caballo, ¿no? Em, los cuerpos no se, los cuerpos de la época estaban mucho más ceñidos por la ropa femenina con corsé, ¿no es cierto? O sea, las mujeres caminaban así todas incómodas, ¿no? Los hombres también, con unos cuellos albidonados que le apretaban. Entonces, el cuerpo humano está sometido a una cantidad de torturas que no lo dejaban ser libre y expresarse. La gente caminaba así como más. Estaba lleno, si hoy Chile está lleno de perros, hace 100 años eran unas jaurías las que andaban por las calles, ¿no? Eh, la basura, eran ciudades cochinas. Valparaíso siempre fue una ciudad muy, muy, muy sucia. No, nunca hubo una edad de oro porteña, eso es un mito que se. ¿No? Valparaíso siempre fue una ciudad desprolija, sucia, de bohemia, con mucha gente de paso, con malos olores. ¿No? Entonces, las crónicas cuentan eso, las crónicas de viajeros, las crónicas de viajeros extranjeros que visitaron Valparaíso en esos años. Entonces, yo leí muchas de esas. claro. Para, Acá hace muy poco tiempo hubo una charla de, no sé si los que están oyendo la recuerdan, de la epidemia de viruela, si mal no recuerdo, en 1905 en Valparaíso. Y menciona justamente lo que dice Carlos, que Valparaíso era una ciudad extremadamente cochina, mm, porque edad de oro, sí, edad de oro para las personas con plata. Los exacto. demás Sí, sí, ahí estaban, nada claro. más, nada más. Entonces, por eso, por ejemplo, pongo un detalle. Valparaíso del siglo XIX. ¿Qué sabemos? ¿Qué imagen tenemos? Oh, nos acordamos, no sé, del plan de Valparaíso, muy bonito, con plazas limpiecitas, con las iglesias preciosas, que todavía están algunas. Cerro Alegre, Cerro Concepción. ¿Y dónde está, por ejemplo, Cerro Placeres? Mm, ¿Dónde está, no sé, Playa Ancha, por ejemplo? ¿Dónde están todos los cerros alrededor de Valparaíso? ¿Dónde está la gente que claro, hacía andar la ciudad? ¿Hay claro. fotos? Por supuesto que hay fotos. Por ejemplo, en la primera charla se mostraban fotos de los lazaretos o de las casas que estaban con la cruz De la pandemia, de la de la pandemia, epidemia. de casas infectadas. ¿Dónde están esas fotos? ¿Por qué no las muestran? Porque el pasado de oro, como dice Carlos, existió, pero para algunos. Claro, claro. Entonces, eso también son temas Ah, potentes, son eh, temas que se tienen que conversar y que a través, como mencionas, Carlos, entonces, a través de estos textos se pueden traer adelante y se pueden sentir, se pueden palpar, entonces, mm, ¿no? mm. Claro, claro, efectivamente, el tema, para mí la fotografía es fundamental para construir la novela histórica. Una fuente Eh, por sí misma. una fuerte, exacto, exactamente, habla, la fotografía patrimonial te habla, ¿no? Y tú empiezas a ver detalles, porque como generalmente se sacaban panorámicas, por la complejidad de Claro, sacar la foto, hay muchos detallitos dentro del encuadre, ¿no? Mira, este letrero publicitario, este señor que va pasando, este cabro chico, eh, este café, este lugar. Por ejemplo, Valparaíso con playa, ¿no? Un Valparaíso con playa, que tiene una playita, ¿cierto? Con arena, y que es una inmundicia, porque ahí la gente quemaba, hacía, no sé, tiraba basura. claro. Era un chiquero. Yo he visto esas fotos, tomadas O como, mira, entonces lo que ahora sería algo así como, sería como el T2, una cosa así, ¿no? Que era playa, ¿no? Antes que se ganara eso al mar, ¿no? Antes que se extendiera, se llenara con escombros, estaba muchos metros más hacia adentro lo que es ahora, y era playa, una playa cochina, claro. una playa O asquerosa. mira, otro ejemplo que tenemos a la vista de todos el día de hoy, Avenida Argentina, por ejemplo, Avenida Brasil, no, pienso, o Avenida Francia. Mm. Eh, por ahí, hasta el día de hoy pasan esteros. Ah, En claro, Avenida claro. Sí, sí, En Avenida Argentina pasa el antiguo estero de las Delicias y en claro. Avenida Brasil pasa el antiguo estero Jaime. Mm, La pregunta es, ¿por qué están cubiertos? ¿Por qué mm, está esta planicie ahora? mm, Por mm, por una, porque el intendente dijo, ah, se me ocurrió, voy a tapar todos los mm, cauces de agua. No, no. Eso está
por una idea higienista. ¿Por Claro. qué? Porque en 1900, en el siglo XX, al principio, en los cerros no habían sistema de alcantarillado. Y Bajaban cuando todo. llovía, toda la Claro. inmundicia tomaba las antiguas quebradas y pasaba por el Estero de las Delicias y por Estero Jaime. Y quedaba, imagínense el No, aroma de asqueroso. cientos de miles de casas No, sin la... Horrible, espantoso, ¿para qué no, seguir espantoso. hablando? No, espantoso. Eso es un Espantoso. foco de enfermedades. Claro. Entonces, eso se hace por una razón, pero dicen, oh, el avance de Valparaíso, taparon el estero, pero pucha, ¿por qué lo taparon? No lo Fundamental. taparon Era básico. porque será bonito, Claro. lo taparon porque es un foco de infecciones terrible. Entonces, ahí eso va dando cuenta de que el pasado glorioso de un Valparaíso, de cualquier cosa, no lo es tanto. Es Claro. algo que se puede, como dicen en historia, se puede tensionar, y Ujú. bastante. Bastante, claro. Sí, pues la precariedad del país no se menciona en su dimensión. Cuando nos representan la guerra del Pacífico es como el Chile de ahora, pero con ropa de época, ¿no? Con los señores con Claro, barba y con sombreros de copa y las mujeres con esto. Pero no, el país tenía estándares de desarrollo social, de país el más pobre de África de hoy en día. Bueno, toda América Latina era un poco así. Pero lo que quiero decir es que en realidad las expectativas de vida, la calidad de vida, era muy, muy precario, muy bajo. Hasta la burguesía moría de tuberculosis, estaba expuesta y la alta burguesía también, ¿no? Estaba expuesta a las epidemias y a los efectos de la falta de salubridad que tenían las ciudades, ¿no? Y en ese contexto es donde ocurren las cosas, ¿no? Para trasladarnos a Santiago, también las cuadras del centro de Santiago están relativamente iguales, ¿no? Aunque los edificios hayan cambiado. Algunos no han cambiado. Por ejemplo, donde estaba la legación argentina, donde se suicidó Balmaceda, ahora después de los años, ya no existe el edificio original, por cierto, en los años 20 se construyó un edificio corporativo de la Braden Company, que era la claro. empresa minera Era, sí, del teniente, los dueños del teniente. claro, sí, sí. Y ahí está la plaquita que dice, aquí se suicidó el presidente José Manuel Balmaceda, eso está en Amunátegui con, no, es Agustina, me parece que es Agustina, me parece. Sí. O sea, Agustina, sí, es Agustina, el presidente sí. caminó 3 cuadras, pie, según los testimonios, que una vez que se despidió de Emilia y de sus hijos, imagínate la escena terrible, los niñitos llorando, y Emilia dicen que le pone un fular para que no tenga frío, ¿eh? Y porque ellos se van a asilar en la embajada o la legación que se llama de Estados Bueno, Unidos. y de fondo sonaban las campanas que avisaban Palanque, que había palanque, ganaron. ganado, que ganaron los congresistas. Imagina esa escena, lo terrible que tiene que haber sido. Y el Y eso presidente pasó, tal cual, pasó, se va tal cual. caminando, acompañado de bañados y de otro personaje más, y se lo entrega al señor Uriburu, el embajador de Argentina, que después sería presidente de la República Argentina. ¡Wow! Está al lado de eso, ¿no? Y la casa de la madre de Balmaceda está donde está el ex Congreso, ¿no? Esa es la calle, es Catedral, sí, Catedral. Catedral con Teatinos. Ahí estaba la Casa Mate, la Casa Edwards, que ahora es la Academia Diplomática, ¿no? Y a la vuelta estaba la casa ¿cómo se llama la madre de Balmaceda? La señora Encarnación Encarnación Fernández. Fernández, la señora Encarnación Fernández. Y es un restaurante ahora. Sí, Tremendo. sí, es una Ahí parrilla. también. Sí, es que la escena es terrible, es terrible. Por ejemplo, para el día 29 de agosto, para el saqueo, se cuenta de que estos carros, estos carruajes que ocupaba la clase oligárquica del periodo, tienen un nombre específico, no me acuerdo cómo se llaman en específico, cómo se llaman en detalle, pero el carro de traslado de la mamá de Balmaceda lo quemaron al frente de la delegación argentina, donde estaba Balmaceda. Entonces Balmaceda probablemente lo vio cómo quemaban el carro de su mamá al frente, con impotencia de que si salen No, voy a te linchar. descuartizan, te descuartizan. Entonces, de verdad,
son temas fuertes, son temas potentes, y por eso te quiero preguntar también, ¿por qué Balmaceda? ¿Por qué no Barbosa? ¿Por qué no Del Canto? ¿Por qué Balmaceda? Balmaceda, porque Balmaceda, por una parte, era el presidente. Y el presidente tenía un rol en la sociedad enorme, ¿no? Un lugar en la sociedad, ¿no? Se hablaba del primer magistrado, el jefe supremo, no sé, había una serie de epítetos, ¿no? Y es un personaje del cual no había una única opinión. Había una cantidad, un espectro muy polarizado de posturas respecto de Balmaceda. Entonces, por eso en el libro se habla de Balmaceda en ambos términos: tirano, patriota, defensor de Chile, traidor, está loco, está lúcido, sufre, es jactancioso, es soberbio, es altanero, no da su brazo a torcer, ¿qué le costaba ver? ¿Fija? Entonces, el personaje en sí es fascinante, ¿no? Mientras que, y además que había material para trabajarlo. Ya con el caso de los otros protagonistas del drama, hay menos material para trabajar, ¿no? Para trabajar al personaje. Es más escueto. Para mí sigue siendo, y una vez terminado el libro, quedó siendo para mí Balmaceda un personaje misterioso, atractivo, fascinante, por todo este espectro de situaciones que envolvieron su vida, ¿no? Y el trágico final, ¿no? El trágico final en que él pone fin a sus días en esta más absoluta y completa soledad, ¿no? Cerrado. Imagínense, la pandemia tiene secuelas psicológicas importantes por el aislamiento. Imagínate un hombre que está encerrado en un lugar que no puede ni siquiera asomarse a la ventana. Y que le llegan noticias día a día de cómo lo odian y cómo van agarrando a todos sus amigos. No, claro. Hubo homicidios, venganzas políticas, vendetas muy crueles que tuvieron lugar en esos días del 29, en la mañana. 28 en la noche, 29 en la mañana hubo los saqueos y las vendetas, los ajusticiamientos que tuvieron lugar en distintas partes de Chile. Y él escuchó eso, supo eso. Entonces dijo, bueno, si lo que quieren es mi vida, aquí la tienen. Claro. Dramático, dramático. Y su Y por última eso, carta. hasta el día de hoy existe este texto que dice: Balmaceda dar la vida por los amigos, Mm, mm, porque ya se veía como algo personal, y de hecho las mm. cartas dicen de que no sirve de nada que él se entregue porque no va a haber justicia. No, claro. Entonces hay que ponerse la mente, hay que ponerse los zapatos, que en un contexto totalmente desfavorable, donde tus amigos o no sabes si están muertos, o Mm, están encerrados, o están siendo torturados. mm, Porque sí, acá, este es un punto que yo toco con cuidado, pero Balmaceda, que son temas que no se conocen, Balmaceda mm, tenía policía secreta que era comandada por José Miguel Alcérreca, que era mm. uno de los comandantes que murió en Placilla, y con el objeto de conseguir información por todos los medios posibles Sí, sobre claro, sí, el claro. Comité Revolucionario de Santiago. Entonces, son detalles que de verdad van marcando a Mm, una persona. Piensa, después de todo eso, ese momento de cobrar cuenta, y te están esperando, te están buscando. Por ejemplo, acá hay un detalle chiquitito en donde durante el encierro de Balmaceda en la delegación argentina, llega un invitado inesperado que se llama, dejen acordarme, se llama Carlos Walker Martínez, el mm, presidente de la delegación del Comité Revolucionario de Santiago. Llega a la delegación argentina así como: hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y todo. Y Balmaceda estaba encerrado ahí mm, adentro. Y eso pasó. Entonces, ¿coincidencia? No lo creo. ah, No creo. Así que son detalles chiquititos que de verdad hay que ponerse los zapatos de Balmaceda. ¿Sí? ¿Cómo hubiera estado en ese momento? Y acá, fuera de todo pensamiento histórico y todo, póngase los zapatos. mm, Tremendo, tremendo son. claro, Yo claro. estaría con Eso, miedo.
Eso es como cuando las películas, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, está miembro de la resistencia francesa, que está abajo, ¿no es cierto?, en la bodega, y entran los oficiales nazis, ¿no es cierto?, a tomar el té, ¿no es cierto?, y abajo está encerrado, escondido el judío francés, ¿no es cierto?, que Claro, un estornudo lo delata y va a parar a Auschwitz, ¿no? claro. Sí, el detalle que, por ejemplo, que, eh, se llama Lillo, ¿no es cierto? Eusebio Lillo. Eusebio Lillo, que era balmacedista, ¿no es cierto? Fue ministro brevemente. Y fue el eh, que hizo el himno nacional que tenemos el día de hoy, como dato claro, rosa. el relato, la letra del himno, él era Sí. un hombre de mucha plata, era un empresario minero. Entonces, una vez, una anécdota, entonces, cuando salió Huáscar, yo estaba firmando el libro y se me acercó un señor a decirme que él era sobrino, nieto o bisnieto de Eusebio Lillo, y que iba a publicar un libro sobre las memorias el archivo familiar que tenía de Eusebio Lillo. Oh, Lillo. Muy simpático, porque Eusebio Lillo era un hombre muy acaudalado, pero muy clase media, así como un nuevo rico, podríamos decir, porque se hizo fortuna en Bolivia, en la minería en Bolivia. Entonces tenía una casa muy grande, lo que ahora es el barrio Yungay. Y en esa crónica que este señor publicó después, en ese momento la estaba escribiendo, la publicó por Reel, hace un par de años después que salió Huáscar, ahí cuentan cómo ellos se esconden, porque su casa estaba marcada como una casa de balmacedistas. Se esconden en un bodegón, ¿no es cierto? Cuando vienen a saquearla. Ese detalle no es ficticio, ese detalle que está en el libro ocurrió según el testimonio de la familia de Eusebio Lillo. Y miren, acá otro detalle y con esto vamos, te voy a hacer la última pregunta, pero como detalle que no lo puedo dejar de lado, tenemos ¿Ya? un gran presidente que se llama Arturo Alessandri Palma, Sí, que de hecho incluso hace muy poco un periodista que se llama Felipe Portales sacó un texto sobre Alessandri, que es bastante muy bueno, interesante, muy muy bueno. bueno, se recomienda, Sí. en donde Arturo Alessandri menciona que él estuvo en los saqueos del 29 y vio como él estuvo y tiene una memoria, no sé si la conocías, Carlos, se llama La Revolución del 91, mi actuación. Y es un texto Mm, y es tremendo. Mira, y Alessandri vio cómo saqueaban la casa de Claudio Vicuña perfecto, claro. y cuenta de que la gente no robaba, la gente destruía por pura rabia y Mm, ve cómo pasan del segundo piso un piano de cola solamente para destruirlo. Entonces hay que ponerse, hay que ver todo eso. Eso estaba pasando en las calles el 29 de agosto y Balmaceda probablemente lo haya estado viendo. mm, Y la gente, claro, digo, balmaceristas, muertos de miedo, muertos de claro, miedo. claro. Así que, mira, con esto te hago la última pregunta, que cómo sacaste el tema de Huáscar, eh, ¿cómo se inscribe tu novela Balmaceda con Huáscar y con tu posterior novela Santa María de Iquique? Te lo pregunto Mm, porque esos puntos, viéndolos de afuera, tampoco se ven como tomados como al azar, porque todos no, representan algo. claro. Claro, en el fondo todos son conflictos, ¿no? Son Claro, conflictos, una guerra civil, una masacre, claro, en un eh, periodo de historia relativamente corto. acotado, ¿no es cierto? Claro. Que a su vez me permitía darle continuidad a los personajes. Ocurren cada 12 años más o menos los hechos, 12, 13 años, 14 años. Entonces eso me permitía llevar a mis personajes, a los personajes y a los históricos también, Agustín Edwards, Lillo, Santa María, que después es un fantasma en el libro de Almacén, ya murió, pero es un fantasma. Me permitía llevar a los personajes históricos, a varios de ellos, y a mis personajes ficticios populares, hacerlos envejecer y madurar como personaje con el devenir de Chile, como república, ¿no? Por eso los elegí, porque así Melchor y la Rosa podían ser jóvenes y conocerse y amarse en la guerra del Pacífico, ser una pareja distanciada en la guerra civil y después tener hijos grandes que están expuestos
a las matanzas, a la masacre de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Entonces, esa era la idea, demostrar también esos momentos de conflicto donde puede salir lo más vil y lo más noble del ser humano, ¿no? La solidaridad, el apoyo mutuo, pero también la crueldad, el sadismo, ¿no? El oportunismo. Por eso están elegidos esos 3 episodios, porque tenían todo. El caso, bueno, el Huáscar no, porque es un combate naval muy marcado por la nobleza eh, romántica de los beligerantes, ¿no? De Grau y de Prat, ¿no? O de Juan José Latorre, eran como unos comandantes navales con una estatura moral muy elevada. Entonces, pero ya con la guerra civil ahí la cuestión baja de nivel, pues se pone mucho más Claro, sorda. cambia totalmente. Hay una cosa muy terrible, muy odiosa, muy rabiosa. Y en, Los y en- que ganaron en el norte se mataron en el sur, claro, en su claro, propio país, en su en su propio propio país. país, que no se olvide. No hay que olvidar, tal cual como Mira, tú dices, Daniel. Carlos, de verdad ha sido un agrado conversar El contigo. mío, pues, Siento que pudimos conversar de muchas cosas y yo sí, creo que la sí, gente debe tener preguntas o comentarios respecto a lo que se ha conversado, así que voy a dejar a la Pamela Fuente, a ver si puede darnos a conocer preguntas que le quieran hacer a Carlos. Nuevamente te agradezco, muy buena conversa, muchas gracias, Daniel. la pasé muy bien, espero que tú también. Y Yo también, Toro. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Carlos, y obviamente a nuestro gran colaborador Daniel, que siempre está apoyando estas actividades. Por el momento hay impresiones en realidad, pero yo también quiero agradecer especialmente esta labor que has dedicado a la escritura de este tipo de temáticas, que como Muchas preguntaba gracias. Daniel, son necesarias, justamente porque en Chile en realidad las personas que se dedican a la lectura en general es muy bajo. Y de alguna manera podemos llegar tal vez a más personas así. Podemos fomentar como la curiosidad al menos, ¿cierto? De qué pasó en otras épocas y cómo en realidad nos estamos desenvolviendo, desempeñando como país, como nación en la actualidad. Entonces, Sí, se hacen súper necesarias estas lecturas. Muchas gracias de nuevo, Daniel y gracias a usted. Carlos. Quiero contarles también que hace, a ver, ya ni me acuerdo hace cuánto tiempo atrás, habíamos realizado algunas actividades siempre en el marco de la conmemoración de la batalla de Placilla, 28 de agosto, y claro, teníamos invitado a Carlos, pero por fin ahora pudimos contar con su presencia, aunque sea virtual. Tal vez Aunque sea. ha favorecido tal vez el estar así de alguna manera, pero bueno, de verdad, muchas gracias, estamos muy agradecidos por eso y Estoy esperamos muy contento. que en algún momento puedas venir a Podamos. visitarnos. Sí, pues todo en grupo cuando ya se pueda. Nosotros en estos minutos estamos haciendo una nueva museografía. Entonces va a quedar un museo pequeño igual, pero mucho más renovado, con una nueva propuesta mucho más interesante, con un guión museográfico muy atractivo que está pensado desde la Bonito. propia comunidad. Maravilloso. Pamela, muchísimas gracias. Estoy muy contento de esta conversación tan amena con Daniel, con tanto detallito que va saliendo de nuestro pasado remoto que también nos habla a nuestro presente tan complejo, ¿no? Necesitamos pistas para saber para dónde vamos, algún tipo de noción de lo que fue, alguna pista de lo que podrá ser, ¿no? Lo que podamos construir como nación entre todos, ¿no es cierto? Y ese pasado es importante no perderlo, no dejar que se nos vaya entre las manos en el olvido. Así que yo Así te es. agradezco muchísimo, realmente muy contento de haber estado con ustedes. Bueno, y yo aprovecho de pasar el dato también de unas actividades que estamos desarrollando como Centro Cultural Placilla. Tenemos Sí. un par de talleres muy interesantes que comienzan ahora la próxima semana. Uno se llama Taller de Usar y No Tirar, Rescata para Donar. En ese taller, por ejemplo, se podrá conocer un poco más sobre la industria de la moda y los impactos que esta produce, además de aprender a reparar o intervenir alguna de las prendas en desuso para darles una segunda vida, aplicar técnicas de bordado, costura en máquina de coser, pintura y aplicaciones, etcétera. Y también otro que se llama Empieza hoy, no más basura, donde te podrás adentrar en conocimientos de clasificación de residuos,
tips para aplicar en el hogar, elaboración y construcción de coladrillo, etcétera. O sea, tenemos como grandes actividades. Obviamente todo esto es con un aforo muy limitado porque finalmente no podemos en estos minutos hacer como hacíamos antes tremendas actividades. Pero bueno, es lo que podemos hacer hasta el momento y así es que los dejamos cordialmente invitados para jóvenes entre 15 a 29 años. Así que como ven, literatura, talleres también más conscientes, ¿cierto?, con nuestro medio ambiente. Así que nos despedimos por ahora y muchas gracias por estar aquí presente. Hasta Muchas pronto. gracias. Un Hasta abrazo a gracias. todos. Un abrazo. Chao. Chao.